Imagina si pudieras espiar más allá del velo lo que sucede en el preciso instante en que el cuerpo se silencia. Chico Xavier, con su dulzura inquebrantable, reveló lo que vio en el primer minuto después de cruzar el umbral invisible. Piensa por un instante. ¿Y si el primer minuto tras la muerte no fuera silencio, sino un abrazo? No oscuridad, sino un suave despertar. Lo que Chico vio, sintió y escuchó es algo que puede cambiar tu vida. Si ya perdiste a alguien o temes partir, este video fue hecho para ti. El relato de Chico Xavier no es solo un testimonio, es un mapa. Y en ese primer minuto hay una revelación que resonará por siempre. No estamos hablando de teorías vagas o creencias sueltas. Estamos hablando de un espíritu que vivió la verdad y volvió para contar lo que vio en los primeros 60 segundos en el plano espiritual. Es algo que desafía la lógica humana. Chico no describió un túnel, sino una vibración. No habló de ángeles, sino de conciencias luminosas. Su experiencia fue más que visual, fue sensorial, fue amorosa. Fue una rendición pacífica a lo que siempre estuvo presente pero no veíamos. En este video vas a entender por qué ese minuto es más importante que todos los años que viviste. Porque en ese instante toda mentira se disuelve y solo la verdad permanece. Y Chico tuvo el coraje de contarlo. ¿Sabes ese miedo que acompaña la idea de morir? Se evapora cuando escuchamos lo que Chico vio. No hay castigo ni sorpresa, solo cosecha. Y para quienes vivieron con fe, hay una recepción más dulce de lo que se imagina. A lo largo de esta jornada vas a descubrir cómo cada pensamiento tuyo es un hilo invisible que construye tu primer minuto después de la muerte. Y vas a percibir que no se trata de un fin, sino de un regreso, de un reencuentro. Comparte este video ahora mismo con quienes amas. Puede ser el consuelo que faltaba, el entendimiento que cura, la respuesta que tranquiliza. Y si te quedas hasta el final, vas a recibir la enseñanza más profunda de todas. Porque el último párrafo de este video revela lo que ni siquiera Chico contó en voz alta, pero dejó entre líneas en sus cartas espirituales. Y cuando escuches algo dentro de ti que siempre supiste, vas a despertar. El instante en que los ojos del cuerpo se cierran no es oscuridad, es una nueva claridad. Chico Xavier describió ese momento como un soplo de ligereza, como si un velo fuera retirado de los ojos del alma. Por primera vez no sintió miedo, sintió reconocimiento. Fue como volver a los brazos del Creador. Fuentes originales, cartas psicografiadas y testimonios familiares. En una vieja casa con el aroma de la infancia y las voces queridas que nunca se fueron, el primer minuto fue como despertar de un sueño demasiado largo. A su lado no había silencio, sino presencia. Una luz tenue y cálida envolvía todo. Espíritus familiares, muchos de los cuales él había psicografiado en vida, estaban allí no para juzgarlo, sino para acogerlo con serena gratitud. Chico comprendió en ese preciso instante que cada lágrima derramada con fe había sido guardada, cada oración silenciosa había sido anotada. El primer minuto era la suma invisible de todos los gestos de amor que él había cultivado en silencio. El cuerpo ya no pesaba, los pulmones no respiraban, pero él se sentía más vivo que nunca. Lo que se desvanecía era tan solo el envoltorio. La esencia, sí, se expandía libre y vibrante, en sintonía con el universo divino. Una sensación indescriptible de claridad lo invadió. Ya no había dudas, solo certezas. Las preguntas de la vida se recogían ante la verdad absoluta que irradiaba como un sol interior. Chico vio, no con los ojos, sino con la conciencia despierta. Entendió que no había castigo, solo consecuencia. Todo era amor en diferentes grados de entendimiento. El sufrimiento, el dolor, el miedo, todos eran maestros disfrazados, preparándolo para ese momento de reencuentro con su verdadera naturaleza espiritual.
En ese minuto vio a sí mismo no como un cuerpo de edad avanzada, sino como un alma joven y vibrante, rodeada de recuerdos de vidas pasadas y sentimientos que se unificaban en un solo punto de luz. No había prisa. El tiempo allí no corría como aquí. Un minuto podía ser una eternidad o un segundo. Era como si el reloj del alma dejara finalmente de latir con ansiedad. El tiempo se rendía al amor y a la presencia. Chico fue acogido por Emanuel, aquel que guiaba sus vidas, que estaba allí con ojos que hablaban sin palabras. No hubo ceremonia, hubo silencio. Un silencio tan lleno de significado que Chico lloró, no de dolor, sino de gratitud. Chico no oyó palabras, sino que sintió ideas. Era como si cada pensamiento que surgiera fuera inmediatamente comprendido por todos los que lo rodeaban. El mundo espiritual hablaba un lenguaje silencioso, hecho de intención pura y vibración. No había ruido, solo una sincera comunión. La sensación de juicio simplemente no existía. Lo que había era comprensión. Él veía sus propios errores, pero con ojos de aprendizaje, no de culpa. Cada desliz de la vida parecía ahora una lección sagrada, una parte indispensable del camino recorrido. Con esfuerzo no existía límite alguno, ni techo ni suelo, solo una luz difusa como si la propia atmósfera emanara pasión. Cada partícula del entorno parecía viva, consciente, vibrando en pacífica armonía. Chico comprendió que se encontraba en un lugar modelado por la armonía de los pensamientos elevados. Al mirar atrás, vio una línea continua de sus existencias, no solo la última, sino varias. Cada vida era una escena de una misma película eterna, y su alma, el espectador silencioso, ahora se convertía también en el guionista despierto. Vio rostros, algunos familiares, otros olvidados, pero todos con un profundo vínculo. Sintió que nada es casual. Cada encuentro, cada despedida, cada palabra dicha forma un mosaico invisible de reencuentros planificados incluso antes de la encarnación. Una niña se acercó sonriendo. Era un espíritu al que él había ayudado sin saberlo años atrás. Ella le extendió la mano y en ese toque Chico sintió más verdad que en 1000 libros. Era el amor manifestado con sutileza. Recordó los días difíciles, los sufrimientos callados, las críticas recibidas, pero ahora todo aquello era tan pequeño ante la grandeza de ese momento. Nada más importaba, salvo el bien hecho, aunque imperfecto, aunque silencioso. En ese instante, un coro de plegarias humanas comenzó a resonar desde el plano terrestre. Eran oraciones de personas que Chico ni siquiera conocía, pero a las que él había tocado con palabras, gestos y consuelo. Aquello formaba una música invisible que lo envolvía por completo. Comprendió allí que ningún bien se pierde. Cada palabra dicha con amor queda registrada. Cada perdón es una estrella que brilla en la eternidad. Y cada vez que alguien ama, el universo espiritual se expande en luz. Nada se pierde, todo retorna. A su lado, Emanuel mostraba imágenes, no de juicio, sino de aprendizaje, escenas de sus reencarnaciones, sus compromisos, sus tropiezos y superaciones. Chico vio que incluso sus mayores sufrimientos encajaban perfectamente en el rompecabezas de su misión mayor. Nada parecía oscuro, todo tenía sentido. Los momentos de dolor eran puertas, las pérdidas, renacimientos, las enfermedades, mensajes del cuerpo y la muerte. Oh, la muerte era solo un cambio de ropa, un viaje de regreso al hogar espiritual. Chico entendió que en el mundo espiritual no hay disimulos. Somos exactamente lo que somos, sin máscaras sociales, sin títulos, sin apariencias, solo esencia. Se vio a sí mismo con humildad, pequeño ante la eternidad, pero amado por haber intentado amar. En ese primer minuto, toda una vida pasó ante sus ojos. Ante sí, no imágenes, sino en sentimientos. Revivía el dolor que había causado y el consuelo que había ofrecido. Sentía el impacto de cada elección, una cosecha consciente,
no impuesta y por lo tanto transformadora. Con ojos espirituales, vio a hermanos encarnados orando por él. Algunas plegarias eran breves, otras fervorosas, pero todas eran flores que ascendían una a una, formando una senda de perfume que lo envolvía. Sintió la fuerza de la caridad ajena tocando su alma. El ambiente empezó a cambiar sutilmente. Sintió que era guiado a un lugar de reposo y preparación, una especie de jardín espiritual donde almas recién desencarnadas podían reposar, reflexionar y recuperarse. El amor impregnaba el aire como un aroma suave. En este jardín había bancos de luz y fuentes de energía fluídica. Todo parecía vivo. Las plantas, los sonidos, los colores, todo hablaba. Nada era estático. Chico sonrió porque reconocía aquel lugar. Era el mismo que había visitado en desdoblamientos mediúnicos. Un espíritu se aproximó con ternura. María, Juana de Dios, su madre. El reencuentro fue silencioso pero poderoso. La mirada de ella lo decía todo. No necesitaban hablar. Ella lo envolvió en un abrazo que no era físico, pero que disolvió cualquier resto de dolor allí. Chico percibió que el amor materno trasciende las dimensiones. Aquel vínculo nunca se había roto. Ella había estado con él en cada aprobación, aunque invisible, y ahora, en el mundo espiritual, estaban nuevamente lado a lado, como dos estrellas reencontradas en el cielo del infinito. En el jardín había otros espíritus descansando. Algunos estaban tendidos, otros sentados, todos en silencioso recogimiento meditativo. Era un lugar de recogimiento sagrado donde los sonidos del mundo no alcanzaban. Era el intervalo entre una pieza y otra en el gran teatro de la existencia. Un mentor explicó con dulzura que aquel minuto espiritual aún se estaba desarrollando para Chico. El tiempo allí era de experiencias, no de reloj. Un minuto podía contener décadas de aprendizaje, dependiendo de la conciencia y la entrega del espíritu recién llegado. Chico sintió que estaba siendo purificado. No era dolor, sino como una luz que atravesaba su esencia, revelando capas ocultas. Ahora entendía el valor de la humildad, no como debilidad, sino como sabiduría de quien se reconoce pequeño ante lo divino. La purificación que Chico experimentaba era una especie de baño de luz. Sus recuerdos se volvían más ligeros, el peso de la materia se disolvía y él podía finalmente sentirse espíritu en plenitud, sin limitaciones, sin prisas, sin máscaras, sin ilusiones terrenales. Emmanuel lo observaba con cariño paternal. Los ojos no juzgaban, sino que acogían. Él sabía que aquel momento era sagrado, el reencuentro del aprendiz con la verdad que durante tanto tiempo había intuido, pero ahora se revelaba íntegra, serena e innegable. Chico sintió la necesidad de orar, no porque sufriera, sino porque quería agradecer, y su oración no tenía palabras. Era una vibración silenciosa, un pensamiento entregado a la eternidad. Sentía que cada sentimiento sincero era captado como una melodía por los cielos. En ese estado, comprendió algo que siempre había enseñado, pero ahora experimentaba. La vida no termina, se transforma. Cada existencia es un capítulo. La muerte es solo el cambio de página, y el espíritu es el lector que nunca muere, solo evoluciona. Chico vio que muchas de las penas que había vivido en la tierra eran prevenciones divinas, situaciones difíciles que evitaron caídas mayores. Dios, en su sabiduría, lo poda para que florezca, y en el mundo espiritual, esas heridas cicatrizaban con la luz del entendimiento verdadero. Sintió que los pensamientos en el plano espiritual tenían forma y color. Un pensamiento de amor generaba una luz dorada, un pensamiento de rencor, una Chico, habiendo asistido a reuniones mediúnicas, algunos ahora en misión, habían crecido espiritualmente. Ayudaban a otros con ternura. Chico comprendió que cada oración hecha con fe había dado frutos que nunca había visto en la tierra, pero florecían allí.
He aquí el milagro invisible. El bien que hacemos continúa creciendo, incluso cuando lo olvidamos. Cada gesto caritativo es una semilla plantada en el mundo espiritual. Chico vio florestas enteras brotadas de palabras dulces, oraciones anónimas, abrazos dados en silencio. Nada se pierde, todo florece. Un mentor le dijo: ahora descansas, pero pronto servirás. Chico sonrió, comprendiendo que la muerte no es la jubilación del alma, sino una transición de tarea. La misión cambia de forma, pero el amor verdadero nunca cesa de trabajar allí. El amor no era sentimiento, sino acción. Los espíritus vibraban con auxilio, pensando en curar y curando, deseando consolar y consolando. La voluntad pura era la fuerza motriz. Chico sentía que sus intenciones en la tierra, a menudo limitadas, ahora se expandirían en acciones plenas. Se acordó de personas que no pudo ayudar en vida, sintió tristeza breve, pero Emmanuel lo calmó. Nada termina con la muerte. Donde hay arrepentimiento sincero, existe la posibilidad de reparar. Podrá tocar a esas almas ahora con mayor amplitud espiritual. Chico miró a la tierra, vio los centros espíritas, los hospitales, los asilos. Se sintió presente en todos, incluso a distancia. Su conciencia se expandía. Ya no era solo un espíritu, era una chispa al servicio, una parte activa de la red divina de amor. El jardín comenzó a deshacerse, no por destrucción, sino por transición. Sería llevado a una colonia espiritual, una ciudad de espíritus afines. No era el cielo ni el paraíso, era un lugar de estudio, trabajo y crecimiento, donde el espíritu continúa aprendiendo. La colonia no tenía muros, sus fronteras eran vibratorias. Solo entraban quienes vibraban en la misma sintonía de fraternidad. Era como si la puerta se abriera no con una llave, sino con intención. Chico comprendió que el amor verdadero abre cualquier pasaje espiritual. Antes de partir hacia esa colonia, volvió a mirar el cielo espiritual, sintió que estaba en casa, un hogar sin paredes, donde todo era presencia divina. Y en aquel instante final de su primer minuto, Chico sonrió, porque sabía que la vida nunca termina. La entrada a la colonia espiritual fue sutil. Chico no atravesó puertas, sino que sintió un cambio vibratorio. El ambiente se volvió más claro, más sutil. Los espíritus pasaban serenos, algunos con vestimentas, luminosas figuras, todas con vestimentas sencillas, pero con una misma aura de propósito elevado, se hallaban allí. Todo respiraba armonía. Las construcciones eran fluidas, casi etéreas, sin peso. Los árboles, dotados de una vida consciente. Los animales, espíritus dóciles que irradiaban paz. Chico comprendió que la naturaleza continúa en el mundo espiritual, más elevada, purificada, liberada de la violencia y la prisa terrenales. Fue recibido por un grupo de espíritus que estudiaban las lecciones del Evangelio. Lo abrazaron en silencio, sin exaltación ni festividad, tan solo reconocimiento. Sabían que Chico provenía de la lucha y el sacrificio, y ahora merecía acogida e instrucción superior. La colonia poseía un núcleo de orientación, donde mentores ayudaban a los espíritus recién llegados a comprender su nueva condición. No se imponía ninguna creencia, sino que se presentaba la realidad espiritual como un campo de amor. Chico se sintió honrado de poder observar este trabajo bendito. Fue conducido a una sala de tratamiento fluídico, donde se recostó en una especie de lecho de luz. Experimentó oleadas de energía que atravesaban su periespíritu, limpiando memorias, aliviando las impresiones de la vida física. Era como un baño regenerador del alma. Durante el tratamiento, Chico vio imágenes de sus encarnaciones pasadas, no como castigo, sino como aprendizaje. Comprendió lazos, reencuentros e incluso enemigos que en otras vidas habían sido maestros. La reencarnación ya no era una teoría, sino una realidad vivida en su esencia. Tras el descanso, fue llevado a una especie de auditorio espiritual,
donde asistió a enseñanzas de un espíritu luminoso que irradiaba paz. Tan solo con su presencia, la disertación no se escuchaba, se sentía. Cada enseñanza penetraba directamente en el corazón como una revelación sagrada. Chico anotaba mentalmente las palabras con emoción que hablaban de perdón, compasión y la urgencia del amor. Hablaban de la tierra, de la responsabilidad de los encarnados, de la oportunidad única que es vivir. Sabía que volvería a la tierra con pensamientos para continuar sirviendo. En un momento de recogimiento, se sentó en un jardín de la colonia y oró por todos los que había dejado atrás. Amigos, desafechos, los que lo siguieron y los que lo olvidaron. No había resentimiento, solo amor incondicional. Deseaba el bien de todos. Chico comprendió que aquel primer instante era un inicio eterno. La vida en el más allá no era el fin, sino un nuevo comienzo. La tierra era la escuela, el mundo espiritual la extensión del aula. No había interrupción, solo continuidad en otra frecuencia. Recordó las penas de la infancia, la soledad, los días de hambre. Todo ahora tenía sentido. El dolor no era castigo, sino instrumento de crecimiento, y él comprendió que sin las pruebas quizá no habría desarrollado tanta fe y compasión por los demás. Sintió nostalgia, pero no tristeza. La nostalgia era serena, llena de esperanza. Sabía que muchos amigos espirituales aún estaban encarnados. Esperaría por ellos con paciencia y hasta entonces los auxiliaría en lo que pudiera, porque el verdadero espíritu cristiano nunca descansa, sino que simplemente cambia de tarea. En la colonia vio escuelas, hospitales, bibliotecas espirituales. Todo funcionaba con armonía. El conocimiento era luz y quien aprendía era quien más servía. El saber no se exhibía, sino que se donaba. Chico vio que allí el mérito era servir, no brillar, donar, no competir. Recibió una visita inesperada. Allan Kardec, el codificador de la doctrina espírita, lo saludó con ternura. No habló de teorías, sino de amor y gratitud. Chico sintió que aquel momento era el coronamiento de una vida dedicada a la mediumnidad con fidelidad y renuncia. Mensaje final de esperanza y próximos pasos de investigación. Kardec lo abrazó y dijo: «La doctrina continúa viva en ti y vivirá a través de muchos. La semilla fue sembrada, ahora florece en silencio». Chico lloró en silencio, no por emoción humana, sino por alma. Era gratitud más allá de la forma, más allá del lenguaje. En ese instante vio espíritus que habían sido atendidos en sus cartas consoladoras, muchos aún en tratamiento, pero agradecidos. Estaban en proceso de curación. Sus mensajes habían sido gotas de paz en mares de dolor. Chico comprendió que escribir era una forma de amar. La colonia vibraba en oración colectiva, una plegaria constante que sostenía las vibraciones del lugar. No era ruidosa, sino suave como la brisa. Era el pensamiento elevado de sus habitantes lo que creaba la paz que se respiraba. Chico se sentía parte de esa corriente viva. Él supo que cuando los encarnados oran con fe, los cielos escuchan. Cada plegaria sincera es un hilo de luz que atraviesa dimensiones y que a menudo es ese hilo el que impide un suicidio, una enfermedad, un desespero. La oración es real. Recibió autorización para visitar a amigos aún encarnados. Descendió en espíritu hasta algunos hogares, acompañó discretamente reuniones de oración, encuentros familiares, centros espíritas. Nadie lo veía, pero él estaba allí. Amaba en silencio, como siempre había amado, y eso bastaba. Estar presente era su consuelo. Antes de concluir aquel primer minuto, se miró a sí mismo con compasión, vio sus defectos con amor y sus virtudes con humildad, y finalmente comprendió que la perfección no es exigida. Lo que importa es amar, incluso siendo imperfecto. Las limitaciones de la colonia espiritual comenzaban a prepararse para sus nuevas tareas. Chico
Tendría misiones junto a espíritus desencarnados recién llegados. Iría a enseñar, consolar, recibir. Su corazón se llenaba de alegría, se sentía útil. La muerte, para él, era ahora servicio en otro lenguaje. El primer minuto terminó, pero su jornada espiritual apenas comenzaba. El tiempo allí se dilataba en sabiduría y el amor era el único reloj. Chico sonrió por última vez. En este relato, no de despedida, sino de confirmación. El amor es eterno. Mientras caminaba por la colonia, Chico percibía que cada paso era aprendizaje. El suelo respondía a la vibración del alma. Cuanto más ligereza, más firmeza. Cuanto más verdad en el corazón, más se abría el camino. Era el espíritu guiando su propio destino. En una sala discreta, reencontró compañeros de otras vidas. No hubo sorpresa, sino reconocimiento, como amigos que se reencuentran tras una larga ausencia. Se miraron con reverencia. Las historias antiguas vibran silenciosas allí. Cada reencuentro era sagrado, como si el tiempo nunca los hubiera separado. Uno de ellos le dijo: «Tú lloraste por nosotros en la tierra, ahora sonreímos por ti aquí». Y Chico comprendió que cada lágrima de nostalgia, cada oración a los desencarnados, es un hilo invisible de luz que construye puentes entre los dos mundos. Todavía había algo que lo esperaba. Un libro espiritual. Cada espíritu posee el suyo, con registros profundos de intenciones, aprendizajes y conquistas reales. Chico fue llevado a ese lugar. El libro se abrió sin manos. Las páginas se movían con su vibración. En las páginas no estaban sus obras publicadas, sino los silencios, los perdones ocultos, los pensamientos de compasión que nadie supo, lo que él fue cuando nadie veía. El cielo no cuenta seguidores, cuenta vibraciones, y Chico se sintió pequeño y en paz. Mientras tanto, Lía vio momentos en los que fue malinterpretado, difamado, acusado. Sintió un breve malestar, pero el mentor a su lado dijo: «Tú sembraste luz. La sombra que proyectaron no te pertenece. El universo sabe distinguir a quien camina y a quien solo señala con el dedo». En la colonia los espíritus no preguntan sobre lo que hiciste, preguntan: ¿amaste, perdonaste, ayudaste a alguien sin que lo supieran? Chico respondió con el corazón: no era perfección, pero esfuerzo sincero, y allí ese esfuerzo era luz suficiente para seguir adelante. Chico vio niños en el plano espiritual. Muchos habían desencarnado prematuramente, pero allí jugaban en jardines de alegría. Algunos habían sido atendidos en sus cartas consoladoras. Ahora estaban cuidados por madres espirituales que los envolvían con... Más allá del lenguaje humano, percibió que uno de sus futuros servicios sería junto a esas criaturas, un narrador de historias espirituales. Utilizaría su voz, ahora liberada de la materia, para envolver almas infantiles con cuentos de esperanza, reencarnación y reencuentros con un amor eterno. Antes de comenzar esta nueva etapa, fue llevado a un templo de silencio, un espacio de comunión con el Creador. Allí no se hablaba, sino que se sentía. Cada espíritu que entraba se desprendía de todo y se entregaba a lo sagrado. Chico se sentó, no pidió, no habló, solo lloró, no de tristeza sino de entrega. Se sentía ante el Padre y aunque sin forma, sin imagen, sin voz, Dios se manifestaba como presencia, una paz tan profunda que disolvía toda duda, todo anhelo, todo miedo. Al salir, vio una fila de espíritus esperando auxilio. Eran hermanos confundidos, recién desencarnados, que aún llevaban consigo miedo, culpa, apego a la materia. Chico se dispuso a ayudar. El amor que había recibido deseaba ahora devolverlo, y allí comenzaba su nueva misión. Los espíritus enfermos no eran malos, sino desorientados. No sabían que habían muerto. Algunos pedían cigarrillos, dinero, noticias de la familia. Chico los recibía con dulzura, explicando, sin imposición, que ahora la vida era otra y que el amor nunca se perdería. Algunos lloraban al reconocer la verdad, otros se rebelaban,
pero Chico los envolvía en vibraciones de compasión. Sabía que cada espíritu despertaría a su tiempo y que no le correspondía al servidor juzgar, sino amar, ofrecer presencia, respetar el dolor del otro. Chico comprendía que la mediumnidad continuaba. Ahora él psicografiaba, pero con el alma. Sus intenciones se convertían en mensajes silenciosos enviados a corazones aún en la tierra. Inspiraba pensamientos, susurraba coraje, amparaba sin ser visto. Era puente entre mundos, como siempre lo había sido. Durante una pausa, vio a un espíritu triste, apartado. Se acercó. Era alguien que había sido su crítico más duro. Chico no lo reprendió. Se sentó a su lado y le dijo: «Somos hermanos. Si te he sido útil, valió la pena». El otro lloró, consolado. Así, Chico comprendía que perdonar es reconocer que todos estamos aprendiendo. Nadie es completamente luz, nadie es completamente sombra. Lo que nos diferencia es el esfuerzo por amar. Y allí, en el mundo espiritual, el perdón era la única llave que abría las prisiones internas. En otra ala de la colonia había un sector de rescates. Espíritus más preparados descendían a los valles sombríos para socorrer a hermanos en profundo dolor. Chico deseó participar, pues sabía que allí había mucho sufrimiento, pero también mucha esperanza. Emanuel, el autor, lo autorizó. Cariño y prudencia, la primera misión fue impactante. Vio espíritus aprisionados en formas de dolor. Algunos no sabían que estaban muertos. Otros se culpaban tanto que se escondían de la luz. Chico los abordaba con mansedumbre. No predicaba doctrina, ofrecía presencia, escucha y un silencioso abrazo. Algunos se calmaban solo con su voz, otros rechazaban cualquier ayuda, pero Chico comprendía. Cada uno tiene su tiempo. El amor no fuerza, espera, e incluso cuando es negado, el bien que ofrecemos germina en silencio. Nada es en vano en el campo espiritual. En su retorno a la colonia, Chico traía marcas no físicas, sino emocionales. Sentía el dolor de quienes había tocado, pero también la alegría de haber sido útil. El verdadero espíritu cristiano carga las penas del mundo, pero sin perder la luz del corazón. Mientras descansaba, recordó su última noche encarnado, el cuarto, la respiración débil de sus amigos cerca. Percibió que ya no sentía miedo, sino aceptación. Y ahora, en el mundo espiritual, confirmaba que la muerte era, en realidad, el gran nacimiento. Volvió a mirar la tierra. Vio millones de corazones afligidos buscando sentido. Sabía que no podía volver con el cuerpo, pero podía inspirar. Decidió entonces continuar presente. Sus libros, cartas y palabras serían semillas de luz para los que permanecen. Chico entendió que su misión no terminaría jamás mientras hubiera dolor en el mundo. El amor sería llamado, y donde hubiera alguien dispuesto a consolar, allí estaría él, invisible pero real, silencioso pero más presente. Chico Xavier continuaría siendo voz, aunque sin hablar. La vida no termina con el último suspiro, continúa intensa, viva, luminosa. Chico Xavier nos mostró que el amor es la única carga que llevamos, todo lo demás se queda. El bien nos acompaña construyendo puentes entre los mundos. No estás solo. Aquellos que partieron siguen viviendo, sintiendo, amando. Nos visitan en pensamiento, en sueños, en añoranza. Y nosotros aquí tenemos el poder de orar por ellos y de recibirlos con paz. Chico reveló que el primer minuto después de la muerte es una cosecha y que si la semilla es de amor, el fruto será ligereza. Cada gesto que ofreces hoy construye el camino por el que tus pies espirituales caminarán. No esperes grandes proezas. El mundo espiritual se ilumina con pequeños gestos, una sonrisa, un perdón silencioso, una palabra dulce. Todo eso es recordado. Todo eso pesa más que el oro en el momento de la partida. Amar vale más que acertar. Recuerda, la muerte no es el fin, es solo el comienzo del reencuentro. Chico vio, vivió y volvió para decirte que ahora ya no hay espacio para el miedo,
solo para la esperanza y la fe. Si este vídeo ha tocado algo en tu interior, comparte, envía a alguien que ha perdido a alguien. Puede ser la luz que faltaba, el abrazo invisible que consuela, porque el dolor compartido disminuye y la esperanza, cuando se comparte, se multiplica con fuerza. Tienes una misión, todos la tenemos: amar, servir, crecer mientras estemos en este mundo. Usa tu existencia como un puente, que tu vida sea un soplo de paz, una palabra de fe, una mano tendida en el silencio. Chico nos mostró que cada segundo de la vida cuenta, que vivir con humildad, incluso sin reconocimiento, es vivir con grandeza. El mundo espiritual no premia la fama, sino la pureza, no exalta el discurso, sino la coherencia, y la verdadera gloria es amar sin esperar retorno. Reza, aunque nadie lo vea, aunque tu fe sea pequeña. Una oración sincera atraviesa dimensiones, alcanza corazones afligidos, consuela almas desesperadas. Rezar es el gesto de amor invisible más poderoso que alguien puede ofrecer y recibir. Si has llegado hasta aquí, enhorabuena. No todos soportan afrontar verdades tan profundas. Esto ya demuestra el despertar de tu alma. Sigue buscando, sigue estudiando, sigue sintiendo. La espiritualidad te observa, te apoya y te espera. Cada paso tuyo es acompañado con amor. Chico, sigue vivo, no en el cuerpo, sino en el mensaje. Y ese mensaje ahora vive en ti. Llévalo en tu forma de ser, de amar, de perdonar. El mundo no necesita nuevas palabras, necesita almas que vivan lo que creen. No temas la muerte, teme no vivir con propósito, porque cuando llegue el instante final, solo habrá una pregunta: ¿has amado lo suficiente? Que la respuesta sea sí, y que tu partida sea un vuelo, no una caída, un reencuentro, no un adiós. Y si alguna vez dudas del valor de tu existencia, recuerda a Chico, un hombre sencillo, con pocas posesiones, pero con un alma rica. Él demostró que el amor anónimo es el mayor poder que existe en este y en cualquier mundo. Ahora suscríbete a este canal. Esto nos ayuda a llevar más consuelo y luz a quienes lo necesitan. Comparte este vídeo para que alcance corazones afligidos y comenta qué sentiste. Tu voz también puede ser el consuelo de alguien. Y nunca olvides que cada vida tiene un propósito, la tuya también. Incluso cuando todo parezca oscuro, la luz está ahí dentro. Cierra los ojos, respira hondo y escucha. La espiritualidad habla en el silencio. Dios susurra en cada latido de tu corazón. Vive con más ligereza, abraza con más presencia, perdona más rápido, ama sin reservas. Cada actitud que nace del amor transforma lo invisible, y cuando llegue tu primer minuto en el plano espiritual, será el reflejo de ti mismo. Del amor que usted ofreció ahora, cierre los ojos por unos segundos. Imagine a aquel que ama, que ya partió, sonría a él, envíe una plegaria silenciosa. Se nos aseguró que ellos reciben, ellos sienten, y a menudo también sonríen de vuelta desde el más allá. Este vídeo termina aquí, pero lo que ha despertado no tiene fin. Que estas palabras permanezcan con usted como semillas plantadas en el alma y que, un día, a su debido tiempo, florezcan como consuelo, sabiduría y paz. Que la luz del mundo espiritual toque su hogar, que el aroma de las plegarias alcance su alma, que la bondad lo envuelva, que usted encuentre paz en la certeza de que vivir es solo el comienzo y amar es para siempre.